Buenos días, me da gusto saludarlos, me da gusto otra vez estar compartiendo con ustedes. Ese mensaje ya tengo yo todo el mes trabajando en él, más o menos pensando cómo explicarlo, ¿no? Porque a veces tenemos el concepto, pero queremos dejarlo claro lo que queremos decir. Le pueden poner Isaías 59:1 y se la pueden voltear un poquitito más para que bueno, si empujas para allá, ¿sí queda la cámara o no? A ver, ya vi. Ahí. ¿Alcanzan a leer todos ahí? Sí. Ahí está perfecto para mí. ¿Alcanzan a leer? Sí. Muy bien. Dice, el poder del Señor no ha disminuido. Me dice cuál. El poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. O sea, Dios te escucha y puede hacer lo que prometió. ¿Sí? La palabra es fiel, la palabra es verdadera, es la palabra de otra versión, que su mano no se ha cerrado, no se ha cortado para ayudarnos, ni su oído se ha cerrado para escucharnos. ¿Cuántas oraciones tienes en espera? Uy, ¿verdad? Un buen. ¿Cuántas oraciones estás esperando que Dios te diga qué? Muchas. ¿No? Y ahí dice la palabra bien claro que su oído no se ha cerrado. Entonces, ¿por qué no las vemos? ¿No? Dios, cuando tú levantas una oración, Dios siempre contesta. Su oración es sí, su respuesta es sí, su respuesta es no, o su respuesta es espera. ¿Cómo saber cuándo es sí? Cuando está pegada a su voluntad. La palabra de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, cuando yo oro por mi prosperidad, está dentro de la voluntad de Dios. ¿No? Si oro porque un compañero, que es odiosito, se vaya a la sucursal o de mi trabajo, ¿está dentro de la voluntad de Dios? No. Entonces hay que entender que muchas de las respuestas que no vemos, o no escuchamos, o no llegan en el tiempo que quisiéramos, es porque no se han alineado a la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos que la oración es para convencer a Dios de hacer mi voluntad. Y no, la oración es para que yo entienda cómo hacer la voluntad de Dios. Cómo alinear mis deseos, mis necesidades, mis peticiones a la voluntad de Dios. Para eso es la oración. ¿Sí? Pues muchas veces no sabemos cómo actuar ante el silencio como respuesta. ¿Les ha pasado? Sí. Que oran y parece que no pasa el techo en la oración. Bueno, y confundimos la paciencia con apatía o con pereza. Nos quedamos paralizados o confundidos ante las circunstancias adversas o nos desesperamos. Aunque sabemos que la palabra dice que Él cumple su promesa. ¿Les ha pasado desesperarse por estar esperando una promesa? Sí. ¿Han visto que alguien se vuelva concha o decir, si es su voluntad se va a hacer? Sí. Y pasan los años y no se hace. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios no es mentiroso. Aquí es un versículo que muy seguido decimos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Entonces, Dios no falla. ¿Por qué no lo veo en mi vida? ¿Por qué no termino de tomar esas promesas y caminar en ellas? ¿No? Quiero que vayamos a 2 Corintios 1:20. Si me pueden poner la Reina Valera de la versión, se los agradecería mucho. Ahí está. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Muchas veces hay gente que yo digo que lo leen como si dijeran, es en el sí y en el amén. No, hay un acento, está hablando de en Él sí y en Él amén. Está hablando de la persona. Entonces todas las promesas de Dios son en Dios sí y en Dios son amén. Sus promesas por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, las promesas de Dios son para que se cumplan, tú eres el medio para darle la gloria a Dios. ¿Sí? Entonces todas las promesas son todas, no son una, no es dependiendo de cómo esté Dios de humor, no, todas las promesas de Dios son en Él sí y en el amén, por medio de nosotros para gloria de Él. ¿Amén? Bueno, entonces la palabra de Dios se cumple y sus planes avanzan conmigo, sin mí o a pesar de mí. ¿Ya? El otro día entramos en una polémica, mis hermanos son cristianos también de mucho tiempo, yo volví a la iglesia bautista. Mi hermano es una persona muy apasionada. Mi hermana es como la que pone siempre así como que, a ver, pero y nos quiere poner así como, y entramos en unas discusiones muy agradables. Hay dos tendencias que la verdad yo no las he estudiado porque no, son cuestiones teológicas que yo creo que cuando hay dos tendencias tan opuestas, alguna está equivocada.
Entonces digo, mejor Señor, muéstrame el punto medio donde realmente sea tu voluntad. Una donde dicen que todo está predestinado y que todo lo que pasa ya estaba pensado para que pasara. ¿No? Yo puse aquí. ¿Tú crees que estaba predestinado que un niño fuera violado? ¿Estaba predestinado que jóvenes estén en las drogas con su vida y su cerebro destrozado? ¿Estaba predestinado que papás estén en la cárcel, las familias estén creciendo solas? Entonces, no todo está predestinado. Sí hay un destino marcado por Dios para la humanidad, el diseño divino. ¿Sí? Cuando Dios creó el cielo y la tierra y todo eso, ¿me necesitó a mí? No. Lo hizo porque es Dios y lo hizo. Incluso cuando creó la humanidad, estuviera yo de acuerdo o no, opinar o no, Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo. ¿No? Dios dio un plan para el hombre y para la mujer, que fueran la imagen y la semejanza en la tierra de Él, que fueran representantes y que reinaran con autoridad en la tierra. Pero ese plan se truncó. El hombre pecó, el hombre cayó y se perdió el diseño divino para la humanidad. El pecado, Satanás tomó autoridad de la humanidad. Por eso Satanás, cuando se enfrenta a Jesús en el desierto, le dice: todos estos reinos me han sido dados. Porque después de la caída Satanás tenía el poder. Por eso cuando una persona no tiene a Cristo, es esclava del pecado. Es esclava de lo que le pasó, es esclava de las decisiones que tomó. Pero en Cristo encontramos libertad. Cuando Dios creó la redención, o cuando Dios planeó la redención del diseño divino, se cumplió a pesar de la humanidad. ¿Verdad? Cuando Dios creó la redención a través de Jesús, redimió el diseño original de la humanidad a pesar de la humanidad. A pesar de que mucha gente persiste en seguir pecando, que mucha gente rechazó a Dios, rechazó a Jesucristo. Dios hizo su plan, dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Ahora depende de nosotros alinearnos a ese plan, ¿o no? Mira, es desconocimiento. Los que rechazan a Dios son los que dicen que Jesús no es Dios. Así de simple. ¿Verdad? Entonces, el plan de Dios para la humanidad es que fuésemos representantes, que fuésemos la imagen de Dios. Que cuando la naturaleza viera al hombre y a la mujer, estuvieran viendo la imagen de Dios. Se rompió por causa del pecado y Jesús viene y lo restaura. Para ahora sí dicen, ¿sabes qué? Es que la regaste, pero mi diseño te lo estoy restaurando. ¿Quieres alinearte a Él o no? Entonces la voluntad de Dios, aquí se le palabra bien claro, ¿no? Que todos los hombres sean salvos. Quiero que vayamos a Efesios 1:4. Léanlo todo, Efesios 1 es bonito, o sea, y ayuda un poquito a entender lo que es la predestinación. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense qué padre, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando creó el cielo, la tierra y todo lo que tú ves, ya estaba pensando en ti. Ya estaba pensando en Lili con sus cualidades, con los dones, con las virtudes que puso en mí, con un plan para que yo cumpliera aquí el ser representante de Dios. Así dice la palabra, que nos escogió antes de la fundación del mundo. Había un plan para Dios. Pero estoy segura que muchas de las cosas que pasaban en mi vida no eran plan de Dios. Lo entendí después. Pero a mí me duele ver mucha gente que piensa que las cosas malas son la voluntad de Dios. Y lo aceptan como parte de la voluntad de Dios. Y caen en una falsa piedad diciendo, pues yo acepto lo que Dios diga, aunque sea malo. Dice la palabra de Dios que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Ah? Dice ahí, luego vamos al 11 ahí mismo en Efesios. Ahí mismo en Efesios 1, pero 11 y 12. Más abajito, más abajito, más abajito. Léanlo todo, está muy bonito este pasaje, pues dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Fíjense, habiendo sido predestinados con un propósito. Me decía Lili, la hija de nuestro pastor, que la Biblia en el Nuevo Testamento traduce la palabra pecado como errar al blanco. No como una transgresión de la ley, sino como errar al blanco. O sea, cuando te pierdes de tu propósito. Entonces hay gente que se pierde de su propósito. ¿No? Ve los jóvenes cuando están drogados, cosas bien fuertes. Ese no era el plan de Dios para su vida.
Dice la palabra que fuimos predestinados. Dice aquí, con un propósito, para gloria de su nombre. Ese famoso libre albedrío que nos dio. Claro. Fue el más fuerte volado que se echó Dios con nosotros. ¿No? Respetarnos y decir, ¿sabes qué? Tan quiero que seas como yo que te dejo decidir si quieres ser como yo. ¿No? Por eso es de la palabra, he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, escoge tú. Yo te recomiendo que escojas la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así te lo dice, yo te recomiendo, pero tú decides. Entonces, la predestinación ahí está. Dice aquí, para que seamos, conforme a su propósito, a fin de que seamos para el avance de su gloria. ¿Estás haciendo ahorita, manifestando la gloria de Dios con tu vida? ¿La gente anhela lo que tienes en tu vida? La gente te puede decir, ¿sabes qué? Es que me gusta lo que veo en ti. Cuando te lo han dicho, porque yo sé que a todos en algún área por lo menos te lo han dicho, es en las áreas en las que estás dejando que la gloria de Dios se manifieste. Es en las áreas donde has dejado que Dios trabaje. Pero hay áreas en las que todavía estamos batallando. ¿Verdad? Aunque digan que no, yo sé que sí. ¿Por qué? Porque son las cosas que traemos más arraigadas. Son las cosas que traemos más adentro del corazón y que de alguna manera en un tiempo se volvieron un soporte y no las queremos soltar. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando dicen genio y figura hasta la sepultura. ¿No? Pues sí, pero no. Sí soy yo lo que Dios creó a pesar de lo que me haya pasado. Pero es lo que Dios creó y la imagen de Dios en mí se distorsionó por causa del pecado de la desobediencia. Entonces, a la medida que yo me meto a la Biblia a estudiar quién es Dios, empiezo a entender quién soy yo. Y empiezo a darme cuenta que no soy lo que el mundo distorsionó en mí. ¿Sí? La gente refleja al Dios en el que cree, porque para eso fueron diseñados, para reflejar a Dios. Pero cuando la gente cree en un Dios que está con un chicote, así se porta, con un chicote. Cuando la gente cree en Dios, que Dios es un Dios alcahuete, así se porta. Cuando la gente piensa que Dios está esperando que te arrepientas para perdonarte, así se porta. La única manera de representar a Dios como realmente es conocerlo. Yo, por ejemplo, mi marido puede decir, yo me parezco mucho a mi papá y mucho a mi mamá. Pero físicamente soy la cara de mi padre, completamente. Pero el carácter me parezco mucho a mi mamá, porque los conozco. ¿No? También de mi papá sé que hay muchas cosas, pero más de mi mamá. Entonces, necesitas conocer quién es Dios. Necesitas conocer quién es Dios para realmente reflejarlo como Él es. Y a veces la imagen que tuvimos de Dios, que nos crearon una falsa enseñanza o una buena intención pero con una mala base, me da una imagen de Dios que hace cortocircuito con lo que me dice la Biblia. De repente la Biblia me dice que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y a mí me enseñaron que no, si te portaste más tenías que pagar lo que habías hecho. ¿No? La Biblia dice que venga, me presente delante de Dios, que le levante mis manos sin ira ni contienda, y a mí me enseñaron que cómo te vas a ir a pagar la iglesia después de lo que hiciste. Entonces son cosas que chocan. Por eso cuando la gente hizo algo mal, no quiere venir a la iglesia, porque fue lo que se le enseñó, que no te puedas ir a parar delante de Dios con las cosas malas que habías hecho. Al contrario, es cuando más lo necesitas. ¿No? Un día alguien me dijo en el trabajo, se enteró que un compañero y yo éramos cristianos, y como traía como pique con otro compañero, pues empezó con las habladas, ¿no? No, como esa gente que se la pasa en la iglesia, dándose golpes de pecho, que no sé qué tanto, y se portan como se portan, que no sé, y mira, le digo, Wally se llamaba el chico, o se llama. Dije, la gente que nos la pasamos en la iglesia, le dije, porque yo también a lo mejor no tanto como quisiera, pero voy todos los domingos. Dije, no vamos porque seamos buenos, vamos porque sabemos que necesitamos al que sí lo es. ¿No? Pero la enseñanza, ¿cuál es? Hipócrita, ¿cómo te paras en la iglesia si eres como eres? Entonces, fijan cómo esas cosas hacen cortocircuito con lo que realmente la Biblia nos dice. La Biblia dice que el enfermo tiene necesidad del médico, por eso es que Dios te recibe como llegaste. Por eso es que Jesús no juzgó a la mujer adúltera, la recibió. Pero la enseñanza es diferente. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios con lo que estás haciendo? Entonces, tenemos que entender Dios, tenemos que conocer qué dice Dios, cuál es su voluntad para realmente caminar en ella. ¿Sí? Quiero que vayamos a otro versículo. Puse aquí, la palabra de Dios se cumple y sus planes avanzan conmigo, sin mí o a pesar de mí. Entonces, ¿para qué oro? Oro para yo caminar de acuerdo a sus planes y pueda alinearme al diseño que Dios planeó para mí. Fíjese, hace 2 años yo empecé a orar en la sucursal
porque yo quería ser la siguiente zonal en Guadalajara. Obvio no quería correr a los zonales que estaban, dije, en algún momento se irán a un puesto mejor, pero yo quiero ser la siguiente zonal en Guadalajara. Este año, ¿me escuchan bien? Sí, ¿verdad? La sucursal donde yo estoy tiene mucha estabilidad, es la más estable de la zona, el equipo está sólido, estamos trabajando a gusto todos. Entonces mi gerente zonal nos preguntó hace unos días, ¿cuáles son sus planes para el siguiente año? Otro compañero dijo, yo quiero ser gerente zonal. Me dijo, ¿y tú, Lili? Le dije, hace 2 años que eres gerente zonal. Le dije, hoy entendí que no. Le dije, ahorita quiero seguir siendo gerente de sucursal, pero gerente general. Y hace 15 días supimos que se va a quitar el puesto de gerente zonal. Entonces, a veces Dios te dice que no porque sabe qué es lo que viene más adelante. ¿Sí? Y lo entiendes después. Pero de momento dices, ay, otro zonal, ¿por qué yo no? ¿Por qué si fulanito no lo está haciendo como yo lo podría hacer, está él ahí? Pero después entiendes por qué a veces Dios te dice que no. ¿Ya? Y la voluntad de Dios es que yo sea prosperada. Pero me puede prosperar ahorita como gerente, o como gerente zonal, o como gerente general. Pero es lo que yo quiero que entendamos. Dios siempre escucha la oración. Siempre escucha la oración. Y siempre tienes que estar seguro que cuando la respuesta es no, es por algo. Y cuando la respuesta es sí, también es por algo, porque te quiere llevar más adelante. ¿Sí? Bueno, entonces, para que yo camine de acuerdo a sus planes y pueda alinearme al diseño que Dios planeó para mí, para eso debo de orar, para entender. Cuando Dios me dice sí, me dice no, ¿para dónde debo caminar? Eso es lo que hace la palabra, no te deja estar estático. Y yo he visto mucha gente cuando no escucha la respuesta de Dios, se paralizan. Hay un versículo que dice, permaneced quietos y conoced que yo soy Dios. Pero ahí se refiere más que nada que no te angusties, no estés afanado. ¿No? Pero Dios quiere que avances. ¿Se fijan? La nube, cuando salieron de la esclavitud, se movía con el pueblo. ¿Verdad? Pero a Moisés le dijo, donde tú vayas, a Josué, perdón, le dijo, donde tú vayas, yo iré contigo. Porque Josué estaba tomando la tierra prometida. Él ya no estaba saliendo de la esclavitud, él estaba tomando la tierra prometida. Entonces tenemos que entender que esos 2 tiempos marcan una línea en el cristiano. Cuando sales de esclavitud te cae el maná, te caen las bendiciones por misericordia de Dios, porque no tienes toda la madurez para tomarlas. Pero cuando quieres establecer reino, tienes que avanzar. ¿Sí? Tienes que avanzar cuando quieres establecer reino y ir a tomar la tierra prometida. No te puedes quedar estático. O te mueres en el desierto. Salvo, libre de la esclavitud, pero en el desierto. Y nosotros estamos queriendo avanzar en el reino. Estamos queriendo establecer el reino de Dios en todas las áreas de la vida. Entonces no podemos permanecer estáticos, necesitamos avanzar. ¿Sí? Bueno, quiero que vayamos a 2 de Pedro 3:9. 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¡Ay! Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. El otro día oí una frase, no me acuerdo la verdad en dónde la escuché, pero un pastor decía que tristemente la gente, los cristianos últimamente oran por liberación y no buscan arrepentimiento. Yo dije, a ver, le puse atención. Dijo, la gente dice, ore por mí para que yo deje de tomar, pero no buscan dejar de tomar. ¿Por qué? Porque hemos llegado a una era en la que todo es automático. A veces un botoncito, ¡plex!, se prende la lavadora, bendito sea Dios por la lavadora. Pones otro botoncito y ¡plic!, se calienta el horno de microondas. Y así queremos que sea la vida. Tenemos una generación que le cuesta trabajo esperar. ¿No? Porque así está ahorita la vida. Entonces les cuesta trabajo entender que lo espiritual no es un botoncito, son decisiones. Cuando yo hice falta, los cristianos quieren que oren por ellos para ser liberados, pero no se quieren arrepentir. Y arrepentimiento no es, oh, es mi culpa, pecador. No se trata de eso. Se trata de decir, estaba haciendo las cosas así y me están saliendo mal por eso. Ahora las voy a hacer así. Eso es arrepentimiento.
Era una neuras, una enojona, bueno, ya no lo voy a hacer así. La palabra dice que la mansa respuesta quita la ira. Así de simple, porque ya eres libre. Un cristiano no puede ser poseído. ¿Por qué oras por liberación? Entonces, tenemos que entender, necesitamos cambiar de dirección. Probablemente las cosas no te están saliendo bien porque persistes en hacerlas de la manera incorrecta. ¿Ya? Si le echas a la sopa siempre 3 cubitos de Nor Suiza, ¿cómo te va a quedar? Necesitas hacerla diferente. Aunque le pongas jitomatito, cebollita y cilantro, si le sigues echando un ingrediente de más, te va a quedar pésima. Arrepiéntete y nada más échale uno. Ese es el arrepentimiento, es decir, lo estaba haciendo mal, lo empiezo a hacer como dice Dios. Si no es darte de latigazos, ya se los dio Jesús por ti. El pago de tus pecados ahí fue en la cruz. ¿Sí? Pero el arrepentimiento del que habla la palabra en el Nuevo Testamento es ese, un cambio de dirección. De ya no lo voy a hacer así, ahora lo voy a hacer como dice Dios. Aunque a mí no me parezca. Porque muchas veces mi modo de mandar. Exactamente, y me incomode. Porque muchas veces estamos batallando por eso, porque Dios nos está diciendo hazlo de esta manera y queremos hacerlo como siempre lo hemos hecho. Y tenemos los resultados que siempre hemos tenido. ¿Qué área de tu vida no ha cambiado? Analízale. ¿Por qué persistes en seguirlo haciendo igual? La voluntad de Dios, ahí dice bien claro que Él no retarda su promesa, está esperando que tú cambies de dirección. La promesa está dada. No se arrepiente, si te lo prometió, lo va a cumplir. Pero está esperando que camines para el lado correcto. Que no te pierdas en el camino. Porque el errar en el camino es cuando llegas a pecar. Que es la definición correcta de pecado en el Nuevo Testamento, errar en el blanco. Tú tenías un destino, o sea, no te pierdas. La Biblia te dice cómo caminar en la voluntad de Dios sin errar. Dice la palabra que el obediente tiene bendición. Lee Deuteronomio, todas las consecuencias que tiene la obediencia y todas las consecuencias de la desobediencia. Entonces, Dios es bien simple, no hay por qué complicarlo. El arrepentimiento en el Nuevo Testamento se trata de esto, de cambiar la dirección para empezar a hacer las cosas como Dios me dice que me salen bien. Entonces, no quiero que vean arrepentimiento como ese, de que, ay, me tengo que... Sí, tienes que reconocer que lo hiciste mal y necesitas hacerlo bien. Y ya. Entonces, el Señor le dará su promesa, pero yo tengo que tener un cambio de actitud para poder empezar a tener un resultado diferente. ¿Y se fijan cómo son obras de fe? No estoy predicando obras para ganarte una bendición, porque las bendiciones todas nos han sido dadas. Todas. Con Jesús nos dio absolutamente todas las bendiciones. Yo estoy hablando de moverte en base a lo que estás creyendo. Por ejemplo, si yo digo, hoy voy a llegar temprano al trabajo y gracias a Dios porque llego temprano y porque quitas toda piedra de tropiezo de mi camino y por ejemplo ángeles acampan a mi alrededor y mi coche llega con bien a mi trabajo. Pero no me paro de la cama, ¿voy a llegar? No, claro. Por mucho que ore. Entonces necesitas actuar de acuerdo a lo que estás diciendo. ¿Ya? Eres una nueva criatura, necesitas actuar de acuerdo a cómo diseñó Dios esa criatura. Acuérdate, el diseño en ti se perdió por causa de lo que te pasó en el resto de tu vida antes de llegar a Cristo. Ahora conoce el diseño original. Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Y Pablo oró para que el Cristo fuera formado en nosotros. Dice Pablo, estoy con dolores de parto porque quiero que el Cristo se forme en ustedes. Pues estamos diseñados para eso. Deja que el Cristo sea formado en ti. Deja que la palabra fluya de ti. Que haga nido en tu corazón y salga de ti. Es cuando la gente va a ver la gloria de Dios manifestándose en tu vida. Y van a decir, quiero lo que tú quieres. ¿Qué tienes que no tengo yo? Te veo siempre contento, dime por qué. ¿Ya? Te veo siempre, me acerco a ti, veo mucha luz. Alguien me dijo así, dije, pues qué bueno, que se llama Cristo. Sí, pero necesitas, ya creo que todo les ha pasado, por lo menos en un área de tu vida, que la gente te ha dicho, ¿por qué te veo así? Antes no te veía así. ¿Verdad? Son las áreas en que has dejado que Dios trabaje y empiezas a reflejarlo como lucecita. ¿No? Bueno, entonces, Él no te da su promesa. Dios quiere que entienda, la promesa ya está dada. Nada más cambia de dirección, empieza a hacer las cosas no a tu manera, sino a la manera de Dios. ¿Ja? Ya pues el ejemplo, la creación se hizo sin mí, el diseño se hizo pues considerando que yo fuera parte de Él, y la redención de ese diseño se hizo a pesar de mí. Dios no cambió de opinión, Dios quiere que el hombre siga siendo su representante en la tierra,
Y eso no va a cambiar, es su voluntad. Yo decido si me alineo a esa voluntad o no, ¿verdad? Bueno, entonces mi oración es para entender y alinearme a su voluntad, no para cambiar su voluntad. ¿Sí? Es que mucha gente cree que tiene que orar hasta que convenza a Dios. No, tienes que orar hasta que te convenzas tú. ¿Sí? La realidad, la Biblia dice sí, no recibimos porque pedimos mal, porque no pedimos como nos conviene. Así dice la Biblia bien claro, piden y no reciben porque piden mal. Entonces tengo que orar para entender la voluntad de Dios. No para decirle, ándale Señor, dame chance. No. Entonces, créemelo, cuando te alineas a la voluntad, las promesas llegan solitas. Porque la palabra dice bien claro que las promesas de Dios te alcanzarán. Te van a alcanzar y vas a ver cómo descansas. Tienes descanso, como esté la situación, tú tienes paz. ¿Amén? Bueno, puse aquí, vamos a Jeremías 29:11. Ese versículo me gusta mucho. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Créelo, cualquier cosa mala que te haya pasado no estaba en los planes de Dios. No estaba en los planes de Dios. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son de paz, no de mal. Y para darte el fin que esperas. Entonces, las cosas malas que pasaron no eran porque Dios quisiera hacer algo en ti. Fueron ataques del enemigo, fueron malas decisiones, fueron consecuencias de la ciencia de mis papás, cualquier otra cosa menos el plan de Dios, porque sus planes son pensamientos de paz, con un fin. Entonces tenemos que entender eso, ¿no? Si las cosas malas que me pasaron fueron por malas decisiones mías, dejar de tomarse decisiones. Si me junté con la gente incorrecta, dejar de juntarme con esas personas. Me dice la palabra que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si tus amigos son ocasión de que estés cayendo constantemente, júntate con otras personas. ¿No? Es fácil. ¿No? Si tienes amigos que nomás están tumbando en lugar de levantarte, júntate con gente que te levante. Yo no digo que les dejes de hablar, no, a lo mejor tú eres un medio para que ellos se levanten. Eres un medio para que conozcan a Cristo, pero debes, dice la palabra, que se hagan ellos a ti, no tú a ellos. ¿Sí? No estamos en una cápsula para que nadie se te acerque, no. Pues tenemos que entender que tenemos que ser influencia para los demás, no dejarnos influenciar. ¿Sí? Pero tenemos que entender quiénes somos. De verdad, lo que te pasó malo no era voluntad de Dios. ¿Que Dios puede tornar la maldición en bendición? Claro, es Dios. Dice, no te va a dejar salir quemado, te va a enseñar algo de eso malo que pasó. Pero no era la voluntad de Él que pasaras por cosas malas. ¿Sí? Yo cuando veo niñitos drogándose ahí donde trabajo, yo trabajo en la zona de Lomas de la Primavera, todo eso de arriba. Y, ay, híjole, mano, ves unos niñitos y dices, no puede ser, no puede ser. No era la voluntad de Dios. ¿No? Y alguien va a dar cuenta de eso. O sea, la palabra, que quien hace tropezar a esos pequeños, mejor le fuera amarrarse una piedra en el cuello y aventarse al río. ¿No? Sí, y aventarse al río. Mejor que lo que le espera. ¿No? Entonces hay que entender eso. Créelo que la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Pero mi voluntad no siempre lo es. Y a veces confundimos que si las cosas son buenas, agradables y perfectas, son voluntad de Dios y no es cierto. Un ejemplo, ¿para un adúltero es bueno tener 2 o 3 mujeres? Claro que lo sí, y lo que como algo bueno. ¿Es agradable? Claro que sí. ¿Es perfecto? Para él sí. Para él sí, porque tiene una mente corrompida. Pero la voluntad de Dios dice una cosa muy diferente. Entonces, a un adúltero no le va a parecer ni bueno ni agradable ni perfecto ser fiel, porque tiene una mente corrompida. Entonces va a haber cosas en la palabra que de repente chocan con mi modo de pensar. Es por eso, porque mi mente se corrompió en algún punto. Y debo de entender que Dios opina mejor que yo. ¿Sí? Digo, pues un ejemplo muy drástico, no un adúltero, pero es algo que a él le parece bueno, agradable y perfecto. Pero pregunten a la esposa, a los hijos. ¿Verdad? Entonces hay que entender eso. Puede estarte pareciendo a ti bueno, agradable y perfecto, pero si no va alineado con lo que Dios está pidiendo, no lo es. Porque el corazón del hombre es engañoso. Y así dice, no, si tú te sientes bien, si tu conciencia está tranquila, no te apures. No es cierto, hay conciencias cauterizadas.
Alguien dice que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila, decían por ahí, y yo le puse así de bajito, o una conciencia cauterizada. ¿Duermen tan tranquilos los que la tienen cauterizada la conciencia? Ni en cuenta. Pero la Biblia es un espejo que te confronta. ¿Sí? La palabra de Dios te confronta y te confronta fuerte. Por eso hay gente que de repente una palabra le mueve el piso y hasta se enojan. Arranca y dice, esto no era para mí. Esto es Antiguo Testamento. La Biblia de Génesis, Apocalipsis es actual. Es gracia. A Génesis, Apocalipsis. La obediencia tiene consecuencias, la desobediencia está en maldición. Sea salvo o no. Son principios espirituales que están establecidos y no los puedes cambiar. Vienen muchos proverbios, ¿verdad? Uy, son puros. El Proverbios es un manual de vida. Es un manual de vida. Te enseña a relacionarte con tu prójimo, sobre todo. ¿Verdad? Sí. Salmos es una relación con Dios, pero Proverbios es una relación con tu prójimo. Con la vida en general. Aunque sea del Antiguo Testamento. Sí. Ahora, hay un pacto nuevo, que estamos bajo ese pacto. Pero dice la palabra que el antiguo pacto era sombra de lo que había de venir. Dice la palabra de Dios que la ley ya fue puesta en nuestro corazón. O sea, eso que está aquí, ya lo puso aquí. Y fue para nuestra enseñanza. Entonces, aunque sea el Antiguo Testamento, es para tu enseñanza. ¿No? Así de simple. ¿Verdad? Pero en el Antiguo Testamento está el diseño original. ¿Verdad? Hombre y mujer, la imagen y la semejanza de Dios en la tierra. Hombre y mujer señoreando en toda la creación. Arráncalo. Bríncatelo. No, ¿verdad? Es el diseño original y está en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Entonces, hay que leer. Hay que leer. ¿Sí? Vamos al Salmo 143, 10. Y ahora sí empezamos, no es cierto. 143, 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. No sabemos hacer la voluntad de Dios, la verdad es que llegamos a ciegas. En algunas cosas le atinamos porque decimos a nuestros padres, pero no en todas. Por eso el salmista le decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque él sabía que en eso estaba su diseño perfecto, que ahí se iba a sentir completo. ¿Ya? Dice, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud, donde no me voy a equivocar. Yo quiero que Dios me lleve a una tierra donde no me voy a equivocar. Que Dios me lleve por ese camino donde no vas a dando palos de ciego. ¿Verdad? Y aquí está, míralo. Pero necesitas conocer. Necesitas conocer. ¿Cómo? Vamos a 2 de Pedro 1, del 3 al 8. Mi pastor muy seguido pone un ejemplo de una persona que se subió a un crucero, que se fue comiendo atuncito con galletitas todo el crucero, sin saber que todo el banquete estaba incluido. ¿No? Muchos cristianos se quedan así. ¿No? Reciben la salvación, llegan al reino de Dios, allá al cielo, pero nunca disfrutaron todo lo que venía incluido con la salvación. Y eso es aquí. ¿Vale? Mi pastor decía que una persona que tomó un crucero, se subió, era un crucero pues largo, pero como nada más tenía para el puro pasaje, se llevó en su maleta latitas de atún y galletitas. Dijo, para ir pasando en lo que llegamos al destino. Y todo el camino, la gente se bajaba todo engalanado a los banquetazos abajo, a los buffets de carne, de camarones, de verduras, de fruta, y él pues hacía un rinconcito con su latita porque pues, no había pagado los banquetes. Por fin llegó al destino y le dice el capitán del crucero, ¿disfrutó el viaje, señor? No, pues sí, muy cómodo. ¿Qué le parecieron los banquetes? No, pues la verdad yo no pagué por ellos y pues me traje mi latita de atún. Dijo, señor, todo eso estaba incluido en su pasaje. Créemelo, todas las promesas de Dios están incluidas en tu pasaje. Todas. No te vayas sin disfrutarlas. ¿Sí? Entonces, 2 de Pedro 1, del 3 al 8. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Una pausa. Todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué necesitas para vivir? Comida, trabajo, familia,
educación. Todo eso, dice, que te fue dado por su divino poder, nada más. Y las cosas de la piedad, de repente piedad como que no me quedaba muy claro el concepto. ¿Ya? Y yo cuando no me queda un concepto claro me meto al diccionario a ver todas las explicaciones que hay de esa palabra. Y todas coincidían en esto. Piedad es la virtud que provoca devoción frente a todo lo que guarda relación con cuestiones santas y se guía por el amor que se siente hacia Dios. También se traduce como acciones impulsadas por el amor que se siente por otros y la compasión hacia el prójimo. Dije, qué bonita definición de piedad. Entonces, básicamente, todas las cosas que pertenecen a la vida física y a la vida espiritual y de tu alma, ya te fueron dadas. ¿Sí? Por aquí está hablando la devoción hacia Dios y la devoción hacia las personas. Lo que sentimos hacia otra persona. Está hablando espíritu y alma. ¿Sí me voy a explicar? Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me fueron dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Yo las voy a conocer en la medida que conozca a Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. Acuérdense, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Cristo es la palabra. En la medida que yo conozca la palabra, voy a ir conociendo todo esto. Si yo quiero conocer a Cristo, leo la palabra. Este es Cristo. Y en la medida que yo conozca más, voy tomando todo esto. Dice, esas cosas me fueron dadas mediante el conocimiento de aquel que me llamó por su gloria y experiencia. En la medida que yo conozca la palabra, tomo todas estas bendiciones. Todo lo que pertenece a la vida de la piedad. Todo lo que pertenece a mi vida física, lo que le quiero dar a mis hijas, lo que quiero tener en mi casa, lo que quiero ver en mi trabajo. Los estudiantes lo quieren ver en su carrera. Ya te fue dado mediante el conocimiento. Todo lo que conoce la piedad, tu ministerio, lo que quieres enseñarle como padre, como sacerdote a tus hijos, viene aquí. Porque los papás somos sacerdotes en casa. ¿Sí? Dice, luego dice en el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas. Es la palabra que nuestra mente no alcanza a comprender todo lo que nos dio. A mí me cuesta todavía trabajo entender cómo podemos ser representantes de la gloria de Dios. O sea, qué fuerte. ¿No? Pero incluso los animalitos pueden percibir la presencia de Dios. Entonces una cosa es percibir, otra cosa es reflejarlo. No, que teníamos una tortuga, ¿te acuerdas de la Pancha? ¿Verdad? Sí. Creció un tortugonón así. Le tenía una pecera y me dice, mi hija, mira mami, verás todo lo que respira alaba a Jehová. Le digo, ¿por qué? Me dijo, ve a Pancha. Estaba la tortuga dentro del agua, se paró así. Y estaba con sus patas y sus ojos así. En las alabanzas. Dije, si el animalito lo puede sentir. ¿No? Todo es que es verdad, todo lo que respira. Todo lo que respira alaba al Señor. Todo. ¿No? Entonces, pero es tremendo, ¿no? Esta palabra que son misterios. Entonces son cosas tan grandes y tan preciosas que no las alcanzamos a entender con una mente carnal. Necesitamos ir avanzando para cada vez ir descubriendo un poco más. ¿Sí? Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, conforme vas recibiendo todo eso, te vas envolviendo, te vas llenando de la naturaleza de Dios. O sea, conforme más conoces a Cristo, más te vas llenando de la palabra, más promesas recibes y te empiezas a volver participante de la naturaleza divina. Pero es el conocimiento de Cristo. No es una varita mágica, es el conocimiento. Somos salvos por obra y gracia de Jesús. Fuimos salvos nada por decir, Señor, sí Señor, acepto tu salvación. Pero el conocimiento depende de cuánto te metas a conocer la palabra. Muchos conocen a mi marido, porque lo ven cada 8 días, cada 3, 4 días. Pero quien lo conoce más son los que vivimos con él. La persona que más me conoce en el planeta es mi marido, después de Dios. Tengo viviendo con él más tiempo del que viví con mi mamá. Entonces me conoce más que mi mamá y que mis hermanos. Ella sabe cuando hago una mirada, ¿qué estoy pensando? Sí, dice, ya te vi, ya hiciste tu cara. Ya me conoce. ¿No? ¿Quieres conocer más a Dios? Necesitas convivir más con Él. Leer más, orar más. Cuando tú lees, lo escuchas. Cuando tú oras, le hablas. Mi pastora dice muy seguido que toda falta de comunicación rompe cualquier relación.
Deja de hablar con tu pareja, vas a ver si no se acaba la relación. Deja de hablarle a tus amigos y se te va a olvidar que eran tus amigos. Deja de hablarle a tus hijos y se te vayan de la casa. Entonces, ten comunicación con tu papá. Cuando leo la palabra Tú lo estás escuchando, estás viendo lo que Dios dice para ti. y cuando oro, Le estás hablando. ¿Sí? También. Muchas veces en la oración aprendes a escuchar a Dios. Aprendes. ¿No? Pero la primera manera de saber los pensamientos de Dios es la Biblia. ¿No? Si tus pensamientos son de paz, aquí están. Todos son de paz. Entonces, ¿quieres conocer más a Dios? Necesitas más comunicación con Dios. Nada más venir a sentarte un domingo y un miércoles a recibir palabra no es suficiente. No es suficiente. Necesitas todos los días orar. ¿No? Y no es pedir. Yo por todas las mañanas cuando voy al trabajo voy orando. Y en verdad, no es mentira, pocas cosas pido para mí. Realmente siento que tengo lo que le he pedido a Dios. Nomás le doy gracias. Le doy gracias por el marido que tengo, gracias por mis hijas, gracias por mi trabajo, gracias por mi casa. Lo que tengo se lo agradezco tanto a Dios que ahorita siento que no necesito más. Quiero más. Pero necesitarlo, no necesito más. Quiero más, ¿por qué? Porque pues obvio quiero ver mi casa más bonita, quiero que mi coche esté mejor. Obvio, ¿no? Pero no necesito más. Me siento completa con lo que tengo. Entonces yo puedo, cuando voy orando, ir agradeciéndole a Dios e ir intercediendo por los demás. Y cuando no oro en las mañanas, de verdad se me hace pesado el día. O a veces en la noche antes de dormirme, oro. Y es darle gracias a Dios por el día. Si fue bueno, dale gracias porque fue un buen día. Y si fue malo, dale gracias porque se acabó. Pero le doy gracias, ¿sí? Y digo, ay, bendito sea Dios, ya acabó este día, ya llegué a mi casa a ponerme mi pijama, mis chanclas, ¿sí? es que dar gracias trae muchos beneficios. Y es comunicarte con Dios. Dice, bueno, no fue un día, pero ¿qué saco de aprendizaje de esto? De entrada voy a saber lo que no debo volver a hacer. Es una enseñanza, ¿verdad? Entonces nos quedamos en él, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegas a ser participantes de la naturaleza divina. Subráyelo con amarillo en su Biblia. Dios quiere que seas participante de su naturaleza. Esa es la voluntad de Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí empieza a decirte los cómo. Tienes que huir de esas situaciones. Lo que ahorita les decía, si los amigos son mala influencia, sigue siendo ese amigo, hola, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno, va. Pero me alejo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia son las debilidades carnales que todos traemos. Hay quien tiene debilidad por el alcohol, hay quien tiene debilidad por las drogas, hay quien tiene debilidad por el chisme, hay quien tiene debilidad por, no sé, por muchísimas cosas. Entonces, aléjate. Así dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia, la corrupción es por eso, le da cuerda a las debilidades humanas. ¿Sí? Entonces el primer paso, lo primero es conocer a Dios. Segundo, alejarte de las malas influencias. ¿Sí? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice la palabra que el diligente será prosperado. Añadida a vuestra fe virtud. Fíjense, aquí empieza así, como en cositas. Todos creemos lo que acabamos de decir, que Dios cumple sus promesas. Todos creemos que sus pensamientos son pensamientos de paz y no de mal. Pero dice que añadamos a esa fe virtud. Ahora me fui a ver qué quería decir virtud. Virtud, dice, capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Es una disposición habitual para hacer el bien. Entonces debo de añadirle a mi fe, a lo que yo creo, mis capacidades para lograr un efecto positivo. Porque cada uno tiene diferentes virtudes. Entonces a mi fe le tengo que poner patitas, como dice mi pastor. Como añadiéndole mis capacidades para tener un buen resultado. Entonces, gracias Padre, pero tú prospera la obra de mis manos. Pues añado mis capacidades para tener un mejor ingreso. ¿Verdad? Es añadirle a tu fe de virtud. No nada más es orar, como decía el ejemplo del que dice, gracias por llegar bien a mi trabajo, pero no se para. Añádele tus virtudes. Luego dice, a la virtud, conocimiento. Por ahí dice, a la virtud, conocimiento. En otra versión dice ciencia. Quiere decir que te prepares. Que te prepares. Por ejemplo, los jóvenes que están estudiando, teniendo una carrera, aprovechen el tiempo de estudiantes.
Aprovechen porque todo eso les va a servir muchísimo para que las promesas de Dios tengan ustedes herramientas para tomarlas. ¿Sí? A su fe añádale virtud, que son sus capacidades, añádale conocimiento. Prepárense. Prepárense. Si hay lo que les cuesta trabajo, métanse a estudiarle más. ¿Sí? Prepárense, es importante. Si tienes un llamado ministerial, prepárate. Prepárate para que no te agarren en curva. Pues lo hay gente que es bien canija, cristiano, a ver qué dice aquí, ¿no? Sí. ¿No? O a ver, ¿esto qué significa? No, o sea, prepárate, conoce más. Entonces, que creas, qué bueno, pero hay más. Dice, conocimiento, luego dominio propio. ¡Ay! Ahorita el testimonio de Manuel, dominio propio. Dominio propio, es decir, hoy no tengo ganas de ir, pero voy a ir porque yo me comprometí. Hoy no tengo ganas de obedecer, pero voy a obedecer porque sé que me conviene. Hoy no tengo ganas de orar, pero voy a orar porque sé que lo necesito. Es dominio propio. Un bebé se deja llevar por sus emociones. Si tiene hambre llora, si tiene sueño llora, si está enojado grita, se berrinche. Conforme van creciendo los niños, empiezan a tomar dominio propio de su cuerpo. Y ya no pegan de gritos cuando tienen hambre, ya van y dicen, mamá, ya tengo hambre. Ya, si lo dejas una hora con hambre, pues ya como que empiezan a perder el dominio propio. Pero te fijas cómo lo empiezan a ejercitar. ¿Verdad? Un niño se hace la predicación, y a los 5 minutos ya está en otra cosa. Pero el adulto tiene el dominio propio, a pesar de estar incómodo, a pesar de estar cansado o algo, pone atención. Es el dominio propio. Conforme creces, te vas ejercitando en él. Entonces en lo espiritual es lo mismo, ¿no? Tu dominio propio, tus decisiones. ¿Sí? Luego al dominio propio, añádele paciencia. ¿Sí? Paciencia. Alguien por ahí decía, no pidas paciencia porque te van a mandar tribulación. No es cierto. La palabra de Dios dice, no es verdad. La palabra dice, la tribulación produce paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Y la tribulación le va a llegar parejo a todos. Dice la palabra que la tribulación llega por igual. Pero el que está metido en las cosas de Dios, su espíritu, el Espíritu Santo en ti, produce el fruto de paciencia durante la tribulación. No me digas que antes de tener el Espíritu Santo trabajando en ti no tenías tribulaciones. Y por puños. Ajá. Y no generaron paciencia. Sin Cristo, la tribulación provoca desesperación, depresión, enojo, angustia. Pero con el Espíritu Santo, la tribulación produce paciencia. En la tribulación es cuando tú tienes que buscar la palabra para que se produzca esa paciencia en ti. Así de simple. ¿Sí? Porque tribulación igual te va a llegar. Si estás metido en la palabra, va a producir paciencia. Si no estás metido en la palabra, te vas a querer suicidar. Pero la tribulación llega parejo. No me digas que la situación económica no es pareja para todo el país. ¿Verdad? El huracán no fue parejo para todos los que estaban en la costa. ¿No? Entonces hay que entender que esa es la diferencia. No que no, yo no mucho ese versículo. No pidas paciencia para te va a venir tribulación. No es cierto. La paciencia es un fruto del Espíritu que sale cuando estás en tribulación. Porque estás confiado en quién estás esperando. Yo sé que esté como está la situación, Dios no me dejará. Entonces tengo la paciencia porque sé qué promesa estoy esperando. La palabra dice que era bendecido la obra de mis manos. Entonces ahorita mi trabajo está así como, pero como Dios lo dijo, no pierdo la paciencia, no pierdo la fe. Y puedo tener paciencia esperando mi promesa. ¿Sí? Uh-huh. Es que es cuando más necesitas meterte a la palabra porque sí, no te permite ver por dónde. Ajá. Te afliges porque obviamente pues no es agradable la tribulación, ¿verdad? Pero si yo me meto a la palabra, me aferro a la promesa, no dice la palabra que no vas a sangolotear la tribulación. Cuando lo estaban en la barca, la tormenta, ¿cómo estaba sangoloteando a todos en la barca? Pero cuando pusieron los ojos en Jesús, tuvieron paz, ¿verdad? Y no hubo la tormenta. Entonces es importante no perder de punto de vista no perder de vista la promesa. Dios te va dando los combos, porque es diferente para cada persona, ¿sí? Luego dice que a la paciencia le añada piedad, o sea, busque las cosas de Dios y las cosas que
hacen crecer mi alma, que hacen cambiar mi alma. ¿Sí? Luego, a la piedad, afecto fraternal. No puedes estar bien con Dios si no estás bien con los demás. O dicho de otra manera, la manera en que te llevas con los demás habla de tu relación con Dios. ¿Sí? Una persona que está del chongo con todo el mundo, te diga lo que te diga, no tiene una buena relación con Dios. ¿Sí? De la Biblia que por sus frutos lo conocerás. Te puede decir la Biblia derecho y al revés, pero ve sus frutos, ve cómo está su familia. Ojo. Entonces tienes que tener siempre cuidado. Si mis actitudes están lastimando a la gente con la que vivo, estoy equivocando el camino. Sí. No puedes dejar de lado el afecto fraternal. Te habla mucho de lo que hay en ti, lo que la gente de tu alrededor siente por ti. Entonces, pon atención. ¿Qué te dice tu esposa, tu esposo de ti? ¿Qué te dicen tus hijos? Ay, mamá, es que siempre eres así. Créemelo, los que están cerquitas son los que mejor pueden decir en qué estás fallando. Porque aquí ustedes me ven muy mona, peinadita, ¿verdad? Pues trato de ponerme zapatillas cuando puedo, no siempre puedo, ¿verdad? Pero quien me ha visto recién levantada del greñuda sin pintar, pues es mi marido. Ya me conoce. Y así me quiere. Y así me quiere. Bueno, para los que no oyeron, dijo, pobre pastor. No, pero a lo que voy, la realidad es esa. La gente cerquita de ti ve tus defectos que no ven los demás. A eso me refiero. Aquí ustedes me ven con mi mejor cara. Quien me conoce como realmente soy, en mis buenos y mis malos momentos, es mi marido, el que está más cerca de mí. Es el único que les puede decir, no lo digas, qué tan madura soy. La realidad. Entonces, por eso incluye el afecto fraternal en este pasaje. Porque no puedes dejar de lado a lo que te rodean, no puedes ignorar lo que te están diciendo. Ellos marcan un parámetro de qué tanto está realmente siendo luz para la gente. Sí, de verdad, y te lo dicen porque te quieren. Yo estoy segura que en el mundo quien más me quiere son él, mi mamá y mis hijos. Mis hermanos también me quieren, mis amigos pues medio me aguantan, pero quien realmente le interesa lo que me pasa es a él porque vive conmigo. Entonces, por eso el afecto fraternal está incluido en que tú veas las promesas, ¿sí? En que tú reflejes esa naturaleza divina que Dios puso en ti. Luego dice el afecto fraternal, amor. ¿Y qué es el amor? Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos ya para acabar, que ya me dan como 4 minutos, ¿se me hace? ¿Dónde me quedé? 2 de Pedro 3. ¿Sí era segunda? Ah, sí, 1, 3, 8. Bueno. Luego dice, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si tú dejas que estas cosas trabajen con tu alma, con tu pensamiento, con tu corazón, vas a tener fruto de lo que estás aprendiendo de Jesús. Y es la palabra que todo buen árbol lleva fruto. ¿Verdad? Si tú no dejas que estas cosas que trabajan en tu alma, en tu entendimiento y en tu corazón, no vas a llevar fruto aunque creas. Por eso dice la palabra que el bendecido es el hacedor, no el oidor olvidadizo. Está bien creer, pero necesitas ponerle patitas a la fe. Uso mi dominio propio, le añado mis capacidades, ¿sí? Amo a mis semejantes, escucho a mis semejantes, soy influencia para ellos. ¿Ah? Pues el conocimiento del Señor Jesús va a dar fruto en mí y se va a notar que lo conozco por el progreso que hay en mi vida. ¿Sí? ¿Sabes cómo se nota la gloria de Dios en ti? Vas a progresar. La gloria de Dios en ti, vas a progresar. Ve cada área de tu vida y analicen si son iguales de hace un año. Unas sí, otras no, unas mucho, unas poquito. Pero yo les puedo asegurar que quienes han oído la palabra más de un año, hay cambios en su vida. Si tú ves tu vida un año atrás, 2 años atrás, 3 años atrás, ha habido avances. Pero mira, te sirve a veces de parámetro para poderle dar gracias a Dios por los cambios que ha hecho en ti. La cosa es que las partes que no he permitido que Dios trabaje en ellas son las que están más arraigadas y ahorita son mi 100% de cambiar.
Son mi 100% de área de oportunidad. A lo mejor son el 20% que hace 5 años, pero ahorita son mi 100% y es con lo que estoy lidiando. Y que ahorita me estorba para recibir más. ¿No? Y que estamos en un proceso. ¿No? Bueno, como último versículo les quiero dar Hebreos 10, del 3 al 6. Hebreos 10, del 3 al 6. Ok. Hebreos 10, del 3 al 6. No, perdón, Hebreos 10, 36. Ni mi letra la entiendo yo, ¿eh? 36. Porque les es necesaria la paciencia, para que habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Más claro? Paciencia. Permitido pedir paciencia. Te es necesaria. Te es necesaria. Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No puedes ver las promesas si tú no tenés la voluntad de Dios. No podemos ver. La promesa si no te alineas a la voluntad de Dios. Porque en ella están las promesas. En la voluntad de Dios están todas las cosas para ti. En toda la buena voluntad de Dios están las promesas que tiene para ti. Entonces, no te desesperes. A eso se refiere a esto. No te desesperes. No pierdas la paz. Alíñate a la voluntad de Dios y vas a ver que lo que Dios te prometió se va a cumplir a tu vida. Amén. ¿Me dejan orar por ustedes? Si quieres. Padre, te damos gracias en esta mañana por la predicación, Señor. Gracias por la palabra que has puesto en mi